Qué alegría poder sentir esta bendición de estar en la mesa del Señor hoy, sentado donde los grandes reyes, gente que tiene mucha plata, no puede comprar entradas para sentarse en esta mesa. No importa la influencia que tengan, no importa el poder que tengan, solo nosotros, por la gracia de Cristo, podemos estar en la primera fila. Así que, ¿verdad? Que disfruten su plata, Elon Musk y todos aquellos que tienen mucho, ¿no? Pero no pueden ellos comprar el acceso a esta gran bendición. Así que yo me siento altamente privilegiado y yo sé que tú también deberías sentirte igualmente privilegiado de estar participando de una cosa que solo los santos disfrutarán para siempre en los cielos. Muy bien. Bueno, les suplico que me acompañen esta mañana a leer juntos estos textos de la Escritura. Quiero pues, si vas a llevar notas, aprovecha ahora para que puedas escribir tus notas y recomiendo, muy alta recomendación, que si tienes un perfil al cual subes fotografías, selfies y otras cosas, que tomes el día de hoy, el sermón de hoy, la predicación, la adoración de hoy y la postees de nuevo en tu página. Y te voy a decir por qué. Porque no hay mejor inversión de tiempo en la que Cristo sea reconocido. Nosotros, ¿para qué? Ya. Dime tú. ¿Qué podemos nosotros ofrecerle al mundo? Pero qué lindo es cuando nuestras plataformas están al servicio y a la gloria de nuestro Dios. Nada es semejante a eso. Así que muy bien, esta mañana preparándonos para la Santa Cena, preparándonos para la asamblea de miembros que ya es el próximo domingo, quiero tomar estos minutos para volver a revisar juntos estas verdades del Evangelio que nos ayudan a mantener fresca en nuestra memoria el gran privilegio que se nos entregó, la gran verdad de esta verdad. Valga la redundancia, decía un amigo mío. La gran verdad de que la verdad no se negocia. Lo voy a repetir. La verdad no se negocia. Así que estos son los textos que vamos a revisar. Proverbios 23, si son tan gentiles. Hay un par de textos allí que vamos a ver juntos. El Salomón, el gran predicador, como le llama la Escritura, al hombre que fue considerado el sabio de los sabios. En el capítulo 23, en su libro, bueno, que obviamente lo que voy a leer ahora, por supuesto, es repetido con frecuencia por muchos, pero yo creo que tiene gran importancia recordarlo especialmente un día como hoy, que estamos listos para preparar el corazón para nuestra asamblea. Si lo tienen ya, lo pueden ver allí el texto, el verso 23. Hay una clara enseñanza para nosotros en el texto. Y habla de la siguiente manera. Dice allí el proverbista, no sé si lo tienes ya, es Proverbios 23. Dice el texto, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hay otro texto, 2 Corintios, el capítulo 2. Si me acompañas al Nuevo Testamento, la segunda carta de nuestro amado hermano Pablo a la iglesia en el puerto de Acaya, la iglesia de Corintos, una iglesia con muchas cosas hermosas, pero un gran desorden interno, muchos dones, pero muchos dolores de cabeza también.
Pablo les dice allí y aclara. Repito, segunda de Corintios, el capítulo 2 y verso 17. Dice Pablo, distinguiéndose, separándose, pues no somos, el texto dice, como pocos. No, el texto dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ese es el título que he colocado a esta pieza esta mañana: compradores de la verdad, no comerciantes de la palabra. Compradores de la verdad, no comerciantes de la palabra. No hay duda que vivimos en tiempo donde la presión nos parece empujar a comprometer la verdad bíblica. Nunca como ahora hemos recibido la iglesia que ama a Cristo, que sirve a Cristo, que es considerada columna y baluarte de la verdad. Nunca como antes ha sido ella corporalmente atacada y sus líderes corporalmente y personalmente desacreditados. ¿Por qué? Porque hay una tendencia donde los de afuera, aquellos que no tienen un compromiso serio con la verdad, están empujando, diciéndonos a nosotros que nuestra rigidez doctrinal es un escándalo. Es decir, ustedes son definitivamente demasiados estrictos en la verdad. Si ustedes fueran un poco más suavecitos, si ustedes fueran un poco más amplitudistas, más abiertos, nosotros estamos seguros que más personas llegarían a vuestra iglesia. Y hay una fiebre, hay un anhelo, hay un deseo que es genuino en muchos pastores que están un poco, diría yo, espantados de ver que a pesar de sus grandes esfuerzos, no parece ser que lo que están haciendo es popular o que capta la atención de muchos. Pero todas estas presiones de personas y de libros, especialmente en el área del crecimiento, están muy enfocados no en enseñar la verdad simple y pura, sino en ciertos mecanismos humanos, cierta capacidad de mercadeo que ofrece un producto que sea fácil de adquirir, aunque tenga la apariencia de verdad, pero carece de la eficacia de ella. Nosotros, los que amamos a Cristo, las iglesias que a sí mismas se identifican como iglesias bíblicas, muchas veces somos tentados al ver la popularidad de estos grupos que parece que le llueven personas y le llueven recursos y la gente sigue entrando en sus locales y estos pastores siguen haciéndose populares mientras nosotros a duras penas avanzamos. Eso es lo que dicen ellos. Pero hay un problema. La Escritura nos enseña que la iglesia fue dejada en la tierra no para que fuera popular, sino para que fuera santa. No para que fuera el
dulce que ellos pueden meter en sus bocas, sino la sal que los hará a ellos clamar por el agua de vida. Hay una gran diferencia. No se trata de ser relevantes en el tema, se trata de ser fieles a la Escritura. Cuando el mundo nos dice negocia, cede un poco. No hace falta ser tan extremista. La Escritura nos llama a algo muy distinto. Hoy nuestra perspectiva como hombres de Dios en esta iglesia, lo que vamos a aprender, les vamos a mostrar hoy 3 lecciones de la palabra de Dios sobre cómo mantenernos firmes en la verdad sin la necesidad de venderla. ¿Ok? Y ese es mi primer punto. ¿Cuál es el mandato de la Escritura? El mandato y lo que hemos leído en el libro de Proverbios, en un hombre que era extremadamente sabio. De hecho, debo recordarte que la Biblia dice que Salomón fue el rey que le dio la mayor prosperidad que jamás haya tenido Israel. Jamás. Es más, sorpréndete. Había tanto oro que la plata era considerada como piedra. ¿Qué te parece? Te lo voy a poner claro, ¿no? Tú vas caminando por ahí, por una de esas calles de Jerusalén, y te encuentras con un lingote de plata. Lingote de plata en el medio ahí, regoso que yo me caiga. Para que tengas idea. Había tanta riqueza que Israel se convirtió en la joya que todos los que vivían alrededor de él hablaban de esta riqueza. Este hombre, un experto, un rey con una visión extraordinaria, un hombre con una sabiduría poco común, fue quien dijo en la Escritura: compra la verdad y no la vendas. Es un hombre sabio. Y aquí, a propósito, hermanos, un lenguaje del mercado. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se nos dice compra la verdad, nos está implicando que esta verdad tiene un costo real, que no se obtendrá la verdad sin esfuerzo. Comprar la verdad significa a lo menos 3 cosas. Primero, estudiarla con diligencia. Olvídese de los trucos baratos. ¿Okay? Voy a poner la Biblia en mi almohada para que cuando yo esté durmiendo, todas estas verdades, le voy a decir, nananina. No funciona así. La Biblia nos enseña que la salvación es como por gracia. No hay nada que podemos hacer para comprarla, pero que el crecimiento es por obras. ¿Cuál obra? La de dedicar seriamente tiempo a la Escritura. No podemos defender lo que no conocemos. Debo decir, yo me admiro con gente muy, muy ocupada, que a pesar de que no tienen tiempo para nada, sí tienen tiempo para lo más importante. Y voy a decir, conversaba con mi querido Francisco esta mañana, nuestro poeta, y le preguntaba cómo iba él en sus clases del seminario. Si usted ve un día a Francisco un poco despeinado, es porque él no tiene tiempo ni de peinarse. ¿Ok? Pero este hombre dijo: yo voy a inscribirme en el seminario de integridad y sabiduría. Y él le roba al sueño su descanso solo con el objetivo de ir un poco más allá. Y les digo, hermanos, mi corazón es altamente edificado cuando un hombre que tiene su día lleno de cosas
Puede decirme esta mañana, me quedan 2 materias para yo graduarme. Ahora yo te pregunto, ¿es que acaso él tiene día de 28 horas? ¿Semanas de 8 días? No, él también tiene días de 24 horas. Pero él dijo, me voy a meter en este lío y hasta que no acabe, no voy a soltar el buey. Voy a trillar todo el camino y hermanos, como la escritura dice, cuando pones la mano en el arado, no lo sueltes hasta que termines tu tarea, para que no seamos expertos en empezarlo todo y no terminar nada. Perdón, yo sé que ninguno de ustedes hace eso. Si usted compra libros y los tiene allí, viéndole cada vez que usted entra a la biblioteca, diciéndoles, ¿cuándo me vas a leer? ¿Me compraste? ¿Cuándo me vas a leer? A ver, ¿cuándo vas a hacer lo que debes hacer? No hay nada que se logre sin esfuerzo. Por eso, cuando uno va a la universidad, le llaman ¿cómo? ¿Cómo le llaman? Le llaman, ¿qué carrera estás haciendo? Dígame usted. No es estar en la carrera, es terminar la carrera. Muchos ojos quemados, muchos sueños gastados, mucho tiempo estudiando los libros, pero qué alegría cuando te dicen, me gradué, mira, aquí está el diploma, no fue fácil, pero lo tengo. Y eso te distingue de los demás. Cuando hablamos de comprar la verdad, estamos hablando de dedicar tiempo y esfuerzo a la escritura. Eso distingue a los santos, eso lo distingue. María era una mujer soltera, una jovencita, una doncella. Observe lo que dijo cuando le visitó el ángel. Observe cuántos textos de memoria recitó. Cómo fue a la escritura y allí en medio de aquellas noticias sorprendentes derramó su alma en la palabra. ¿Sabes qué? Una de las cosas más que noto en nuestras oraciones públicas y privadas, es que muchas veces uno se dice a sí mismo, pero yo creo que yo estoy diciendo las mismas cosas todo el tiempo. Cuando yo oro, yo creo que yo estoy repitiendo las mismas cosas todo el tiempo. Ahora, usted dirá, ¿y qué se puede decir cuando uno va a comer? Señor, bendice estos alimentos, ¿verdad? ¿Qué más uno puede decir? Bueno, pero a veces hay que ser creativos y es ahí donde la palabra nos ayuda. Una de las cosas más hermosas de la escritura es que nos da elementos para poder orar según la palabra. Usar la palabra para orar, llenar nuestras oraciones de la Biblia misma. En segundo lugar, comprar la palabra es estudiarla con diligencia, pero también recibirla con humildad. Spurgeon decía que algunos hombres de su época parecían bombillos. Aclaraba, no porque estaban iluminados, sino porque estaban tan cerrados que la única luz que querían echar era la que salía de ellos. No aceptaban nada más. Pero recibirla con humildad es porque, hermanos queridos, la verdad confronta nuestras tradiciones, confronta nuestras comodidades, y comprarla implica estar dispuestos a cambiar. La excusa barata es, yo siempre he sido así. Pero ¿cuántos años tienes tú en el evangelio? Yo noto que cuando a ti las cosas no te van bien, tú te pones raro. Y mencionas unos santos ahí medio raros también. ¿Y qué es? Bueno, es que yo siempre he sido así. No. La escritura claramente nos enseña que ella tiene el poder de cambiar y transformar nuestras vidas.
Qué hermoso es cuando un hombre y una mujer permiten que la palabra de Dios, al recibirla con humildad, cambia sus formas de hablar, cambia sus formas de tratar a los demás, cambia sus formas de responder a las dificultades y a las pruebas, cambia su forma incluso de cómo gastan su tiempo libre, cómo gastan su plata. Eso de que me la gano yo y yo la gasto lo que yo quiero, eso aplica solo para la gente de la calle. En tercer lugar, cuando la Biblia dice compra la verdad y no la vendas, está hablando de pagar el precio de las consecuencias. ¿Por qué? Porque la verdad puede costarnos, escucha, relaciones. ¿Sí? La verdad puede costarnos incluso empleos, oposición. Y por eso el texto dice, no la vendas. Una vez que la verdad es tuya, no la pongas en el mercado de trueques. Es muy común cuando nos reunimos en familia, ¡ay, es un peligro! Yo sé que cuando nos reunimos con una gran familia y si estamos allí mezclados, los que van a la iglesia y los que no van, los que dicen que son y los que no son, los que son de verdad y los que aparentemente son, es un problema, es un problema. ¿Por qué? Porque a veces en reuniones familiares se nos pide, ore, hermano. Siempre le dan a uno, al que es más arrojado, ¿no?, la oportunidad de orar. Y entonces uno aprovecha y dice, ahora le voy a dar tremendo sermón a esta gente. Pero se acerca alguien y te dice, cuando ores, por favor, no hables de pecado, no menciones el infierno. Y no digas que Cristo es el único que nos puede salvar, porque tú sabes que hay mucha gente que cree que puede irse de otra forma. Ahora está uno un poco asustado. ¿Qué digo? Bueno, es ahí donde uno tiene que decir, compra la verdad y no la vendas. Si el jefe te dice, empleado querido, aquí usted tiene que dejar su religión afuera y entrar usted, recuerda que tu verdadero empleador es Cristo. Que no vale la pena sacrificar el testimonio de Cristo por unos cuantos dólares. Y que si el jefe hace un chiste malo y sucio, usted no tiene que reírse. Porque si usted se le ríe al jefe cuando hace un chiste malo y sucio, usted va a ser tratado así. Porque él va a decir, pues usted nada más es creyente en la iglesia. Pero cuando él viene aquí y yo le hago mi chiste, él está gozando. No, que haga su chiste y usted ahí, mire. Y todo el mundo, el jefe. El jefe no siempre tiene la razón, pero siempre es el jefe. Y ahí todo el mundo, y usted ahí, mire, como un muso ahí. Un día le van a preguntar, ¿y por qué a usted no le gustan mis chistes? Y ahora, ¿qué usted va a decir? Realmente, sus chistes son malos. Y yo no me río de chistes que son contrarios a la verdad. Pues mire, por la puerta más grande de este edificio, salga y quédese afuera. ¿Usted estaría dispuesto a eso? Porque quiero que sepas que el que te mantiene todos los días y pone pan en tu mesa todos los días, no es tu jefe. Recuérdate que la escritura dice que tu jefe tiene a alguien por encima de él, que es el jefe de jefes. Él es el que pone pan en nuestras mesas. Él es el que nos sustenta. No es el trabajo, hermanos. A veces lo mejor que nos puede pasar es que nos dejen ir. Y debo decirlo con tristeza. A veces es necesario mantenerte firme, incluso delante de pastores
que minimizan la doctrina, como por ejemplo la elección o la expiación particular. Y te dicen cuando vas a subir a decir algo, no menciones eso, porque esas cosas dividen al cuerpo. Con respeto, pero con firmeza, hay que recordarles a estos hombres que se llaman pastores que la verdad no se vende por falsa unidad. No importa, no importa. Es decir, que ese reto que nosotros enfrentamos es cierto. ¿Por qué? Porque vivimos como ovejas en medio de lobos, porque somos la luz asentada sobre el monte que está en tinieblas, porque nosotros caminamos hacia arriba mientras ellos caminan hacia abajo. Esa es la verdad. Mi segundo punto, el peligro de adulterar la palabra de Dios. Observa conmigo 2 Corintios 2:17. Te ruego que me acompañes al texto. El apóstol Pablo, hablando con la iglesia, se distingue de muchos. Y él dice estas palabras: pues no somos como muchos. Y a mí me da tristeza que Pablo diga eso, porque estamos hablando de la primera generación después que Cristo ascendió al cielo. No había Cristo ascendido al cielo y ya habían muchos que negociaban falsificando la palabra de Dios. Escucha, no somos como muchos. Pablo lo dijo ayer y te lo repito hoy. Hoy día, no todo el que dice Señor, Señor, que tiene una Biblia en sus manos y un podcast que es famoso, que dice que representa la verdad, no todos realmente predican la verdad. Triste, pero cierto. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino, dice Pablo, que primero con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Cuál es la razón por la que el hombre de Dios, al pararse en el púlpito, tiembla al hablar y exponer la palabra? Porque no está exponiendo la palabra de un maestro o de un hombre, es la palabra de Dios mismo. El apóstol Pablo denuncia esta práctica común en su tiempo. Originalmente los griegos le llamaban capeluleo. Te voy a decir en una ilustración que me enseñó mi querido don Chino. En Santiago, de donde él viene, había un vendedor de leche, que a esa época usaban unos bidones de aluminio. Entonces, es decir, los más aventajados en años, me están haciendo así con la cabeza, eran unos bidones de aluminio que lo colocaban en la bestia, uno de un lado y otro del otro, con leche, y la leche iban pueblo por pueblo a venderla, ¿verdad? Con una sabrosa. Pero este señor tenía la costumbre de, antes de llegar al pueblo, pasar por un río. Y ya veo que los aventajados en años me están haciendo. Ellos saben. Y extraordinariamente la leche se multiplicaba. Pero la conciencia muchas veces lo traicionaba. Porque cuando llegaba al pueblo decía: vecina, llegó el agua, digo la leche. Porque él sabía lo que estaba haciendo. Él estaba
traficando con la leche. Y le preguntaban, ¿esa leche entera? La mejor de la vaca a su casa. Pero obviamente no era así. No era así. Eso es lo que algunos hacen con la palabra. Los predicadores del evangelio no están siendo llamados a ser originales, no están siendo llamados a ser creativos, no son llamados a distinguirse por el verbo florido de sus exposiciones, son llamados a ser fieles. Ellos están allí, pastores y maestros, no para tomar la verdad y endulzarla un poco, sino dar la verdad tal cual les fue entregada, no adulterándola, no quitándole la crema, pero tampoco echándole agua. Y de esos debo decir con tristeza, hay muchos. Por eso es que me encanta la exactitud del griego. Me encanta, porque ustedes saben que cuando una persona va al pozo, ¿a qué va? Cuando la mujer samaritana llegó al pozo de Jacob, ¿qué llevaba con ella? ¿Un cántaro para qué? Para sacar. Pregunto, ¿llevaba la mujer samaritana agua en el cántaro para echar en el pozo? No, ella solo podía sacar. La palabra exégesis, sacar de, implica que solo vas a tomar lo que está allí, lo sacas y lo das. Pero la palabra eisegesis, con una letra más, significa meter dentro de. Y lo que está pasando es que hoy en día muchos de estos grupos y muchos de estos hombres disfrutan no sacando, pero metiendo allí sus ideas y sus pensamientos. Y uno dice, wow, ¿cuánto sabe? ¿Y de dónde sacó esto? ¿De qué está hablando este hombre? Y hay siempre revelaciones de grandes misterios que no están en la palabra. Sí. Así me pongo yo cuando veo esas cosas. Me quedo así. Porque no son fieles. ¿No les sorprende a ustedes que cuando Cristo predicó su primer sermón, repitió exactamente lo mismo que dijo su predecesor? ¿No fue Juan quien dijo, arrepentíos, convertíos, huid, víboras? Y cuando Cristo llegó, ¿qué dijo? Exactamente lo mismo, porque este era el mensaje del evangelio y no puede ser adulterado. Pablo con razón dice, hemos hablado con sinceridad. Es decir, podemos colocarnos bajo la luz del sol y verán que no hemos hecho nada incorrecto. No tenemos que esconder nuestra fe. Es la misma el domingo en la iglesia que el lunes en la calle. Es la misma fe. Él dice, y lo hacemos como de parte de Dios. Así que no hablamos de nuestra propia autoridad. Somos embajadores. Un embajador no cambia el mensaje de su rey para agradar al país anfitrión. Y dice, y lo hacemos delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Cómo se explica que estos predicadores, cuando las primeras colonias americanas fueron abiertas,
alcanzaron a los aborígenes, a los indios de este país con ese mensaje, cuando muchos de ellos ni siquiera hablaban el idioma natural del país, porque ellos tenían que contratar a traductores, la mayoría de ellos atados al alcohol. Imagínate que llega el predicador a enseñarle a estos indios. Y el lenguaje de señas es muy limitado. Hey, tú hablas el idioma de ellos. Sí. Échame acá. ¿Ah? Ahora, lo que yo te digo, díselo. Y eso, a pesar de lo impropio de los vocales, el evangelio poderoso de Cristo traía convicción sobre estos hombres, porque ellos entendían que este predicador estaba predicando delante de Dios como si Dios fuera el único anfitrión, el que estuviera allí viéndolo todo. Esta expresión maravillosa en latín que debe cada creyente entender: coram Deo, es decir, nuestra conciencia está cautiva por la presencia de Dios, no por la opinión de los hombres, y yo vivo coram Deo, delante de Dios. Cuando yo voy manejando mi carro, 1:30 de la madrugada, de los pocos automóviles en la calle, y llego al semáforo, el que dura mucho, ¿verdad? Porque siempre uno tiene uno que le dura mucho, ¿no? Eso depende, Guillermo, de cuán apurado esté uno, ¿no? Mientras más apurado está uno, él como que dice, déjame leerle la mente, a ver, ¿qué tan apurado está para durar por lo menos 3 minutos? Y uno está ahí, y uno dice, no viene nadie por la derecha, no viene nadie por la izquierda. ¿Qué hago yo aquí parado? Pero tú eres coram Deo. Tú vives delante de Dios. Tú no sirves al ojo. Tú sirves a Dios. Así que tú dices, me voy. Y cuando pasa, unas luces de colores que tú no sabes de dónde salieron. Y entonces el amigo te dice, acompáñame. Y te dices a ti mismo, jamás, aunque sea el único, jamás me voy a mover de este semáforo. A veces esas gracias nos salen por $500. Así que cada vez que pasamos por ese semáforo, nos duele aquí. No es el corazón, es el bolsillo. Aquí nos duele. Tercer y último punto, porque ya estamos en la etapa final. ¿Cuál es el fundamento en Cristo que tenemos y esa autoridad de mantenernos firmes? Observa Hechos 5:29, te suplico, por favor. Hechos 5:29. La respuesta de Pedro y los apóstoles cuando fueron amenazados, golpeados injustamente por su fe, ellos respondieron. Hechos 5:29. Dijeron, escucha, yo sé que lo has leído muchas veces, pero escucha, es necesario obedecer a Dios. Déjalo ahí. Es necesario obedecer a Dios. Por favor, cuando el profeta llegó donde estaba Saúl, el profeta, ¿recuerda? Natán. ¿Cómo saludó? Perdón. Estoy hablando de Saúl y Samuel. Cuando Samuel llegó donde David,
antes de decir alguna palabra, Saúl se adelantó y le dijo al profeta: Dios te bendiga. He cumplido todo lo que el Señor me ha dicho. Ahora, no sé si tú sabes que Dios lo ve todo. ¿Sabes? Dios lo ve todo. Dios ve nuestros pensamientos. Dios ve nuestras mentiras, las que se dicen y las que se calculan y no se dicen. Dios ve nuestras intenciones. Dios lo ve todo. Antes que la palabra esté en mi lengua, ya la conoce. A veces tú que cuando uno coge un pique, ¿no? Como dice los dominicanos, cuando uno se molesta, no dijiste la palabra. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Antes de que la palabra esté en tu lengua, ya Dios la conoce. O sea, cuando tú llegas al cielo y te dicen, tráete el expediente del boca floja este. Y tú dices, bueno, yo sé que yo alguna vez dije alguna cosa, pero cuando abren el expediente, tú ves esa lista de cosas. Pues yo no recuerdo haber dicho esto. No, pero lo pensaste. ¿Quién sale limpio? No hay hombre que no peque, dice la Escritura. Y en las muchas palabras no falta pecado. Así que cuando el hombre llegó donde Saúl lo quiso envolver con su retórica de obediencia, y el profeta le dice, pero espérate un momento, porque lo que yo sé es que tú tenías que eliminar a todo el mundo de este pueblo, todo, no podías traer nada, y yo oigo todas estas vacas y estos bueyes y todas estas cosas, y este hombre allí parado feo que está ahí. Señor, no es mi culpa, fue el pueblo. Entonces la palabra del profeta fue esta. Primera de Samuel 15:22. Pregunta retórica. ¿Se complace más Jehová en los sacrificios o en que se le obedezca? Respuesta. Él se complace más en la obediencia. Obedecer es mejor que los sacrificios. Ahora en Semana Santa todo el mundo en nuestros países católicos, nuestros países donde nacimos, he hecho una promesa a Dios. No me voy a pelar hasta que llegue Semana Santa. Y el tipo ahí con su cabello como Sansón ahí. 6 meses ahí. Piojo viene, piojo va, y el tipo ahí, no, es que yo dije que hasta Semana Santa. Y llega Semana Santa y el hombre entrega su cabellera. Qué gran sacrificio. Y de ahí sale a beber romo para la calle y a hacer su vida como él quiere. Y entonces, ¿cómo funciona eso? No, Samuel dice, obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Ahora, para poder avanzar, cuando Pablo está diciendo estas cosas, que es cuando dice, Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es simple. Estos hombres sentían la presión del concilio, la máxima autoridad religiosa en Israel. Les habían prohibido predicar en el nombre de Jesús. Había mucha tensión en el ambiente, mucha persecución. Se oían las historias aquí y allá. Fulano fue apresado, fulano fue a la cárcel, lo mataron. Y ellos sabían que como hombres comunes podían sufrir el cautiverio o ser azotados. Pero su respuesta es el modelo para todos nosotros. Es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. ¿Por qué pudieron ellos responder así? Porque su identidad no estaba en la aprobación del concilio, sino en Cristo. Y Pablo lo confirma. Pablo dice, si buscamos agradar a los hombres, dejamos de ser siervos de Cristo. Es decir, y ahora ya voy a empezar a recoger los bates. ¿Cómo puedo yo lidiar con estas verdades sin dejar de ser cortés? Porque como dice el viejo refrán español, lo cortés no quita lo valiente. Así que cuando tú estás en una de estas situaciones difíciles, donde tu fe y tu posición son puestos en juicio y te quieren empujar en otra dirección, tú puedes decir a un familiar que te está diciendo que bajes un poquito porque tú eres muy estricto, cosas como, ¿sabes qué? Te aprecio, valoro nuestra amistad, nuestra relación, pero amo a Cristo, amo a mi iglesia. Cuando hay que dar una declaración de lealtad, uno puede decir como Lutero dijo en aquel momento, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Y uno puede nuevamente ser gentil y al mismo tiempo decir, no lo puedo hacer. Y aceptar las consecuencias como parte del discipulado. Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa, os vituperen y os persigan. No es una catástrofe perder la aprobación de un hombre. Es una oportunidad de ganar la aprobación de Dios y brillar para su gloria. En conclusión, mis hermanos, el mundo nos llama a ser comerciantes de la verdad, a adulterarla, para hacerla más vendible. Pero el llamado de Dios es mejor. Dios nos está llamando a ser heraldos, proclamar el mensaje del Rey sin cambiarlo, aunque la multitud se moleste. Recordemos las palabras de Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si nos avergonzamos de la verdad, dice la Escritura, delante de los hombres, Él, Cristo, se avergonzará de ti, no solo delante de los hombres, sino delante de su Padre. Así que somos llamados a mantenernos firmes en la verdad. Y quiero animarte, mi hermano querido, que cuando tengas que pasar por una prueba como esta, le pidas a Dios sabiduría y firmeza. La historia nos recuerda un gran hombre que en un momento de la historia, por las presiones del momento, le dio la espalda a Cristo. Su nombre, Oliver Cromwell. Aquel hombre que ayudó a la causa de la fe en Inglaterra. Aquel hombre que se mantuvo firme cuando Wycliffe fue a expandir el evangelio con su traducción de el evangelio al idioma del pueblo. Y este hombre, en un momento de tensión, firmó
una resolución, siendo la persona más alta ante el rey, dándole la espalda a la iglesia. Luego le costó mucho. Se arrepintió, lloró y por su fe, por volver otra vez a la fe bíblica, fue mandado a la hoguera. Le dijo a su verdugo: cuando vayas a encender la mecha, por favor, hazlo de mi lado derecho, para que mi mano que firmó con tanto desprecio a Cristo sea la que arda primero. Que el Señor nos ayude. No se trata de ser muchos. Se trata de ser fieles. Se trata de ser fieles. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor amado, estamos sobrecogidos por tu palabra. Sabemos que el enemigo siempre utiliza todas sus herramientas para tentarnos y hacernos ceder y que abandonemos nuestra posición firme de la verdad. Pero hoy te rogamos que fortalezcas nuestros corazones y nuestras mentes para que cuando estos desafíos lleguen, sin importar de dónde vengan, podamos estar firmes al costo que sea. Tal cual tu palabra nos enseña. Glorificar a Cristo por vida o glorificar a Cristo por muerte. Oh Padre, nos acordamos de Pedro y de sus palabras en Getsemaní. Aunque todos te abandonen, yo nunca te dejaré. Y más tarde lo encontramos en el patio de aquella casa, disimulando pertenecer a Cristo, disimulando, escondiendo, siguiéndolo de lejos y negando en 3 ocasiones que Él era su Salvador. Oh Padre, qué triste, como dice la Escritura, lloró amargamente. Y aún así, Cristo lo mira con ternura al cantar el gallo. Las palabras de Cristo: aunque seas zarandeado como a trigo, ya yo he orado para que tu fe no falte. Gracias, Señor. Porque no depende de nosotros. Depende de ti, oh Dios. Tú nos preservas, aun cuando estemos atravesando por el valle de la humillación. Oh, ayúdanos, Señor, y guárdanos, y bendícenos. Y cuando estos momentos difíciles lleguen, danos el valor para, como Pablo dice, separarnos de los que negocian la palabra y entender que somos corandeo, que vivimos delante de tus ojos todo el tiempo. Gracias, Señor. En Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.